Quisiera seguir hablando sobre Segunda de Timoteo 3. Estamos hablando sobre la apostasía y sobre diferentes adjetivos y diferentes eh, formas de ver cómo la apostasía está en la iglesia ya y está presente. Vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios, lo que nos dice sobre estos tiempos que estamos viviendo. Vamos a estar hablando desde el 7, 2 de Timoteo 3, 7 al 17. Dice: están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Primero quiero tocar el versículo 7. Dice: están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Muchas veces hay muchas doctrinas que tú puedes ver en la iglesia que habla sobre un nuevo nivel, y siempre la gente quiere estar aprendiendo y quiere estar experimentando un nuevo nivel. Eso es bíblico. Te digo, hermano, que tienes cuidado, porque muchas veces hay personas que siempre traen una nueva doctrina y siempre es un nuevo nivel y siempre es una nueva enseñanza, pero se olvidaron del fundamento bíblico. Hermano, todo lo que tiene que ser revelado ya está en la escritura. Todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida cristiana, con nuestra doctrina de la gracia, están ya en la escritura. Ya no hay otro nuevo nivel de revelación. Tal vez profundidad sí tenemos que estar más profundos en la palabra, pero todo tiene que ser siempre basado en la Biblia. Y cuando estas personas traen siempre nuevas doctrinas, siempre dicen: es otro nuevo nivel, es otra nueva experiencia, es otra nueva doctrina. Pero si no está concuerdo con la palabra del Señor, es errónea, hermano. No tiene cabida en la doctrina del Señor. Y tenemos que reconocer eso, y siempre tenemos que buscar la palabra, como en Berea, como buscaban la palabra y como miraban la Biblia primeramente para prueba, para toda doctrina nueva. Entonces está hablando en el 8 y dice: y la manera de que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres, la tradición dice que fueron los que resistieron a Moisés con las serpientes. Fueron esos magos, esos brujos que Faraón introdujo, y que estas personas trajeron estas serpientes para que pudieran ver el pueblo de que ellos también podían sacar dos serpientes cuando Moisés sacó la serpiente de su vara. Y vemos que al final de esa historia, como la vara de Moisés, como esa serpiente que salió de esa vara mató a esas dos serpientes y las devoró completamente. Y asimismo la doctrina del Evangelio devora a esas serpientes que están en la iglesia. Cuando uno predica la palabra, cuando uno se ejercita la fe, cuando uno de verdad enseña la palabra, esas doctrinas van a ser devoradas por la doctrina de Cristo, porque no pueden pararse. Tal vez es una imagen, tal vez que se parece mucho a la Biblia. Tal vez tú estás pasando por una iglesia de que predican parte de la Biblia y hay unas doctrinas falsas también metidas en esa iglesia, y vemos como que se parecen mucho a la palabra del Señor, pero al final, cuando la Biblia se para al lado de esa doctrina falsa, es devorada por la verdad, porque está llena de tinieblas, y cuando la luz resplandece, esas tinieblas tienen que desaparecer. Y vemos que como Janes y Jambres, estos hombres son corruptos en sí. Y seguimos en el 9 y dice: pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo que fue lo de ellos. ¿Cómo se manifiesta esa insensatez? A través de la enseñanza de la palabra, a saber de enseñando la sana doctrina de Cristo. Esas obras son manifiestas, esas personas son manifiestas. No tienes que encararlos a veces, porque la misma palabra los encara, la misma palabra revela su mente errónea, la misma palabra da a luz y devora esas doctrinas. Entonces vamos al 10 y dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Qué grande es esto, ¿verdad, hermanos? Que el Evangelio ya no es predicado así.
Cuando uno habla del sufrimiento, ya no puede hablar en la iglesia del sufrimiento, porque hay tantas falsas doctrinas de la prosperidad y que no podemos sufrir, pare de sufrir. Y es una doctrina en sí errónea y no es bíblica, hermanos. Reconocemos que el Señor es un Dios sanador, que el Señor sana enfermedades, hermanos, que Dios es un Dios de milagros, pero la Biblia habla del sufrimiento también y habla de que nosotros cristianos tenemos que sufrir. Hay veces, hermano, no todo es de color de rosa, no todo es una vida perfecta, pero todo tiene que ser basado en la palabra del Señor. La palabra misma nos dice que tenemos padecimientos, tenemos persecuciones, porque cuando tú te paras en la verdad, cuando tú predicas la doctrina de la verdad, que es la Biblia, la palabra del Señor, vas a sufrir de los hermanos, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los que dicen que son apóstoles y no lo son, hermanos. Vamos a sufrir, vamos a ser perseguidos, vituperados por esas personas, porque no vamos a estar en la moda, porque nos van a decir que somos de la antigua escuela y que hay un nuevo nivel siempre. Hermanos, ya todo está revelado. Dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Todas esas doctrinas pasarán, hermanos. Son vientos que vienen y van a ser devorados por la serpiente, que es la vara, hermanos, porque como Janes y Jambres resistieron, pero esas serpientes fueron devoradas por la vara de Moisés. Así mismo va a ser devorada por la palabra del Señor. Entonces seguimos y dice en el 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano, claramente estamos hablando de la persecución que vamos a padecer en medio de este evangelio de prosperidad, de este evangelio de la televisión cristiana que están predicando, de que todos tenemos que ser bendecidos, sanos, prósperos, pero la palabra no habla de ese evangelio, está totalmente en otro extremo, hermanos. Estamos hablando de que vamos a sufrir persecuciones, padecimientos. Todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo va a recibir persecución, va a padecer la misma persecución que persiguió Cristo, hermanos. No vamos a burlarnos, no vamos a vivir en una doctrina falsa, vamos a vivir en una realidad falsa, hermanos. Tenemos que no pensar, dice, más alto. Dice en Romanos, no pienses más alto de lo que tú eres, hermano. Todos somos un cuerpo en Cristo, hermano. No tenemos que sobresaltar a otros hermanos, somos igual todos en Cristo. Hermanos, todos somos comprados por la sangre del Cordero, hermano. No vamos a pensar más alto nivel que nosotros tenemos. Tenemos que pensar piadosamente, con cordura, hermanos, en amor con los otros hermanos. No vamos a sentirnos más arriba que ellos, pero vamos a estar igual, humildes. Dice, humíllate bajo la mano del Señor y Él te exaltará en el tiempo apropiado, hermanos. Vamos a humillarnos. Entonces vamos a terminar esto que dice, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermano, los peores días vienen. No te voy a dar un mensaje de prosperidad, un mensaje de esperanza, porque estos días van de mal en peor, hermanos. Pero para nosotros los cristianos tenemos que ver hacia el cielo, porque nuestra redención viene pronto. El rapto de la iglesia viene pronto, hermano, porque esta es una profecía de la apostasía que está pasando en la iglesia y quiere decir que viene pronto su venida como un ladrón en la noche, pero los que estamos vigilantes no va a sorprendernos como ladrón, porque ya estamos viendo, vigilando la venida del Señor. Vienen peores días, vienen peores falsedad, peor doctrina falsa, viene peores sandeces, peores cosas que van a decir del Señor, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido esto. Hermano, tenemos que persistir en la palabra del Señor, persistir en la doctrina de Cristo, hermanos. Y de esa misma forma, persistiendo hasta el final en lo básico, en el fundamento, podemos no solo salvarnos a nosotros, pero también salvar a todos los que nos escuchan. Los instruyo, hermanos, les pido encarecidamente que persistan en la palabra, que lean su Biblia, que oren, que estén vigilantes, que abren sus ojos diariamente, porque hay mucha falsa doctrina en este mundo y en la iglesia.